En este video vamos a ver un ejercicio de geometría sobre cilindro. Recordemos que un cilindro recto es un cuerpo geométrico que se obtiene al hacer girar un rectángulo en torno a uno de sus lados. El área total se calcula sumando al área lateral el área de sus dos bases. El área lateral es el área de este rectángulo cuya base es la circunferencia rectificada de una de sus bases y la altura es la altura del cilindro. Como el área de un rectángulo se calcula multiplicando base por altura, resulta que el área lateral es igual a 2πr, que es la base, por h. El área de una de las bases es el área de un círculo, por lo tanto se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. De esto se deduce que el área total es igual al área lateral, o sea, 2πr por h, más 2 área base, o sea, 2 por pi por radio al cuadrado. Si sacamos factor común 2πr, podemos ver que el área total es 2πr por h más r. H es la altura del cilindro, r el radio de la base. El volumen del cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura del cilindro. Como el área de la base es el área del círculo, o sea, pi por radio al cuadrado, se deduce que el volumen de este cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por h. Radio es el radio de la base y h es la altura del cilindro. Nos plantea el siguiente ejercicio. Un cilindro de área lateral 320 pi centímetros cuadrados cumple que su altura es 4 unidades menor que el triple del radio de su base. Se nos pide calcular el radio de la base, la altura del cilindro, el área total y el volumen del cuerpo. Comencemos viendo los datos que nos proporcionan. Nos dan el área lateral, 320 pi centímetros cuadrados, y nos dan una relación entre el radio de la base y la altura del cilindro. Nos dicen que la altura del cilindro es 4 unidades menor que el triple del radio de la base, por lo tanto podemos plantear que la altura es igual a 3r menos 4 centímetros. ¿Qué tenemos que calcular? Nos piden el radio de la base, la altura del cilindro, el área total y el volumen del cuerpo. Recordemos aquí que el área de la base es pi por radio al cuadrado, el área lateral es 2πr por h, el área total 2πr por h más r y el volumen pi por radio al cuadrado por h. Nosotros podemos averiguar la medida del radio, puesto que nos dieron el área lateral y el radio y la altura del cilindro están relacionadas. O sea que podemos plantear que el área lateral es 2πr por h y ahí reemplazamos área lateral, 320 pi centímetros cuadrados, 2πr por, y sustituimos h por 3r menos 4 centímetros. Podemos ver aquí que nos quedó una ecuación con una única incógnita, que es el radio de la base. Por lo tanto, esto tiene solución. Podemos dividir a ambos miembros por 2pi. Nos va a quedar de este lado 320 pi centímetros cuadrados dividido 2pi. Y aquí nos va a quedar r por 3r menos 4 centímetros. Aquí podremos aplicar propiedad distributiva y acá podemos simplificar el pi con el pi y 320 con 2. Nos va a quedar 160. Por lo tanto, de este lado nos va a quedar 160 centímetros cuadrados y aquí aplicando propiedad distributiva, r por 3r es 3r cuadrados y r por menos 4 centímetros es menos 4r centímetros. Si restamos a ambos miembros 160 centímetros cuadrados, de este lado nos va a quedar 0 y de este otro miembro nos va a quedar 3r cuadrados menos 4r menos 160 si quitamos las unidades para facilitar la resolución de esta ecuación. Podemos ver que aquí r está elevado al cuadrado, aquí r está elevado a la 1. Esto es una ecuación
cuadrática, que se puede resolver aplicando la fórmula resolvente menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. ¿Quién es a? ¿Quién es b? ¿Quién es c? A es el coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente. Por lo tanto, en esta ecuación a es igual a 3, b es igual a menos 4 y c es igual a menos 160. Vamos a reemplazar aquí en la fórmula resolvente para obtener los valores de r. Podemos ver que menos b es el opuesto de b, o sea, menos 4 nos queda 4, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 3 por menos 160, sobre 2 por a, o sea, 2 por 3. Efectuamos los cálculos, nos va a quedar que menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16 y menos 4 por 3 por menos 160 es igual a más 1920. Con lo cual, si hacemos esta suma, 16 más 1920 nos da 1936. La raíz cuadrada es igual a 44. Aquí estamos en condiciones entonces de separar en R1 y R2. R1 se calcula siendo 4 más 44 dividido 6, con lo cual nos queda 48 sextos y eso es igual a 8. R2 se calcula siendo 4 menos 44 dividido 6. Aquí tener en cuenta que primero debo resolver el numerador y luego dividirlo por 6, con lo cual nos queda 4 menos 44, nos va a dar menos 40 y lo dividimos por 6, nos va a dar menos 6,6 periódico. En el contexto de este problema, la medida de un radio no puede ser negativa, por lo tanto esta solución la descartamos y concluimos que el radio de la base mide 8 centímetros. Como ya tenemos la medida del radio y la altura del cilindro estaba relacionada con la medida del radio, pues era 4 unidades menor que el triple del radio, estamos en condiciones entonces de calcular la altura del cilindro. H es igual a 3R menos 4 centímetros, reemplazamos a R por 8 centímetros y nos queda 3 por 8, que es 24 centímetros menos 4 centímetros, de ahí se deduce que H, o sea la altura del cilindro, es igual a 20 centímetros. Ya hemos calculado el radio de la base y la altura del cilindro. Nos falta el área total y el volumen de este cuerpo. Pasemos en limpio los datos que tenemos hasta el momento. Nos dio en el área lateral 320 pi centímetros cuadrados y hemos calculado el radio de la base 8 centímetros y la altura del cilindro 20 centímetros. Nos falta calcular entonces el área total de este cuerpo y el volumen. Vamos a dejar aquí las formulitas y tenemos que calcular el área total. ¿A qué es igual el área total? A 2 pi r por h más r. Aquí tenemos todo para poder calcularla, pues hemos ya calculado la medida del radio de la base y la altura del cilindro. Nos resta solamente reemplazar. Entonces el área total es igual a 2 pi por r, r es igual a 8 centímetros, por r más h, o sea, 8 centímetros, que es el valor de r, más 20 centímetros, que es la medida de la altura del cilindro. 8 más 20 nos va a dar 28 centímetros. Si multiplicamos 2 por 8 por 28, resulta que el área total es exactamente 448 pi centímetros por centímetros, nos queda centímetros cuadrados. Si queremos, podemos expresar al área total en forma aproximada reemplazando a pi por 3,14 y ahí resulta que el área total es aproximadamente 1407,43 centímetros cuadrados.
Nos falta ahora calcular el volumen de este cilindro. El volumen es pi por radio al cuadrado por h. R es el radio de la base, h es la altura del cilindro. Tenemos todo para calcular el volumen. Reemplazamos, volumen es igual a pi por radio, que es igual a 8 centímetros elevado al cuadrado, por altura del cilindro, que es igual a 20 centímetros. Recordar acá que debemos elevar al cuadrado tanto al 8 como a la unidad. 8 al cuadrado nos queda 64 centímetros al cuadrado. Si multiplicamos 64 por 20 nos queda que el volumen es exactamente 1280 pi. Centímetros cuadrados por centímetros nos queda centímetros cúbicos. Podemos reemplazar a pi por 3,14 y obtener el volumen de manera aproximada, que es 4021,24 centímetros cúbicos. De esta manera hemos concluido el ejercicio, pues ya calculamos el radio de la base, la altura del cilindro, el área total y el volumen del cuerpo.